¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar en esta ocasión sobre las bitácoras, los diarios de campo, cuaderno de campo o registro. Estos, obviamente, son acciones que la gente ha venido haciendo, pero sobre un determinado tipo de soporte. Y a este soporte, más precisamente, pues obviamente es el papel y se apoyan en algunos tipos de tinta. Tiene que haber una combinación de una tinta, de un instrumento con el cual nosotros o la gente va a tener que escribir sobre un elemento que en la mayoría de los casos es papel. Esto, de alguna manera, es un logro. En la actualidad se nos hace muy fácil conseguir algún bolígrafo, alguna pluma, y pues vamos a un cuaderno, a una libreta de campo, y tan sencillo como que empezamos a realizar las notas que nosotros consideramos pertinentes para después leerlas y redactar o elaborar algún otro escrito diferente. De eso se trata una bitácora o un diario de campo, dejar un registro de actividades. Y pues esto también va a depender de las personas, de la preparación que esta persona tenga o del enfoque que le quiera dar. Más comúnmente, las bitácoras o diarios de campo se han utilizado por exploradores, por gente que hacía su travesía en alta mar, se tenía que llevar algún registro muy minucioso. Los almirantes, los capitanes de las embarcaciones mercantiles tenían que llevar forzosamente una bitácora donde tenían el registro de cuántas personas iban en la nave, cuántas, qué es lo que contenían, cuál era su punto de partida, y tenían otras bitácoras o tenían otros diarios de campo donde estaban anotados también algunos otros registros que les servían como antecedente por si en algún momento tenían que viajar fuera de alguna otra ruta ya establecida, entonces los capitanes tenían que darle una ojeada a sus diarios de campo y ver las notas que ellos tenían para ver qué es lo que había sucedido antes. No solo los capitanes de las embarcaciones tenían sus diarios de campo, también había algunos cuadernos de registro o había algunas otras bitácoras de actividades con pues algunos militares donde se anotaba el día a día de qué es lo que iba a sucediendo de alguna manera resumida o a grandes rasgos en las actividades diarias de lo que estaba sucediendo en algún fuerte militar o dentro de alguna campaña. ¿Qué es lo que hacían también los exploradores? Hacia dónde iban, el rumbo que tomaban, cuánta gente iba con ellos, y esto de alguna manera más familiarizado lo podemos apreciar en las cartas de relación de Hernán Cortés o con Bernal Díaz del Castillo, que nos van haciendo un relato de lo que va aconteciendo en el día a día. Indudablemente que estos dos elementos, las cartas de relación de Hernán Cortés y lo escrito por Bernal Díaz del Castillo, son unos elementos que nos van dando del día al día. Sin embargo, hay que recordar y poner muchísima atención y al momento que se estudian las fuentes primarias, que se estudia alguna bitácora o algún registro antiguo, hay que tener muchísimo cuidado, porque en algunas ocasiones no sabemos cuáles fueron las intenciones de estas personas al momento de dejar su escrito. Se han analizado los textos de estos cronistas, de estos conquistadores, e indudablemente ya al tener este compendio se sabe que en ese momento ellos no lo estaban escribiendo al día. Lo que leemos
no es lo que ellos estaban escribiendo en su momento. Hay que recordar que las cartas de relación tienen una intención y fueron hechas en un determinado momento, casi muy cercano a la conquista, y lo que hace Bernal Díaz del Castillo no es tan inmediato, sino lo escribe como una relación para después defender y justificar su estadía. Entonces, ambas tienen una determinada intención. Indudablemente, o más bien se está sospechando que esto no es un diario que llevaban ellos en ese preciso momento, sino que había alguien, quizás para el caso de Hernán Cortés, que tenía sus escribanos que estaban haciendo un pequeño relatorio, o Bernal Díaz del Castillo, que también llevaba un pequeño diario de campo, porque es a veces increíble, llama mucho la atención cómo es que ambos dan bastantes detalles del día al día. Hay que recordar también que para aquella época las necesidades, la educación era de una manera diferente a la de ahora, y que los jóvenes de 15, 16 años pues ya tenían que salir a aventurarse, y los ejercicios de memorizar nombres, lugares, pues eran muy distintos a lo que hacemos ahora. De estos trabajos se sospecha que tienen un respaldo de esta información de lo que va pasando, pero que en su momento es necesario que la vuelvan a retomar para que ellos hagan estas dos magníficas obras. Pues como ejercicio, en la actualidad, si uno hace un recuento, si hacemos nuestro diario de qué es lo que está, de qué es lo que sucedió hace un par de semanas o inclusive el año pasado, pues vamos a ver que nos cuesta trabajo hacer una relatoria del día al día, qué es lo que sucedió, y algunos detalles se nos olvidarán. Y así como ellos, muchísima gente ha ido dejando esta historia, este legado histórico de las actividades. Algunos son considerados más relevantes que otros. Y pues bueno, a final de cuentas es parte del registro de una vivencia personal. ¿Qué es lo que uno tendría que anotar en un diario de campo? Pues también esto va a depender de las necesidades de cada persona, de su formación, que no necesariamente tiene que ser profesional. Uno a través de la vida va teniendo formaciones, va teniendo ejemplos vivenciales o incluso necesidades, y pues va a tener que ir dejando algún registro. No en todos los casos se le da el nombre de bitácora o diario de campo. Ahora, con nuestros ojos, es que les damos esos nombres. Y pues alguna gente pues podrá decirle, voy a anotarlo en mi diario o en la bitácora. Y es correcto cuando tienen alguna determinada preparación, pero no siempre es el caso de esto, sino alguna gente quiere dejar una relatoría o un diario o un registro de por dónde va caminando, por dónde va viajando, qué es lo que va viendo. Obviamente que para muchas otras ciencias, recuperar, ojear y estudiar este tipo de registros va a ser muy importante. Las ciencias sociales le va a dar un gran peso a todo este tipo de anotaciones. Y obviamente estas ciencias de las que hablo, me estoy enfocando un poquito, van a ser las ciencias antropológicas, la sociología, la etnografía, la historia, la misma antropología social, la arqueología. Nos valemos de estos registros para reconstruir algunas vivencias, algunas trayectorias, algunas rutas, y ver qué es lo que estaba pasando en aquella época. Como son registros personales en algunos casos, pues alguna gente pues le va a meter la información que cree pertinente, ya sea que anoten la hora en que se están levantando, lo que están desayunando, lo que están viendo, la flora, fauna de la región, y a veces así podemos analizar cuáles son estos elementos que estaban
en un determinado espacio y podemos hacer el análisis comparativo de cómo se ha ido modificando esa biología, si, si hay correspondencias con flora y fauna de aquella época con la actual. Entonces, pues podemos ver que puede haber una riqueza de información, pero a veces, dependiendo del tipo de estudios, podemos ponerle determinado interés a algunos aspectos y vamos a dejar otros aspectos. Esto también va a depender de cada persona. A final de cuentas, un diario pues son datos personales y le van a meter la información que considere la persona que está anotando. Bitácoras de campo o registros o diarios de campo que son un poquito más rigurosos, como los de algunas embarcaciones, los de algunos capitanes, algunos diarios de guerra, donde indudablemente no se va a notar la hora en que se levantan, si el día estuvo muy soleado, si hizo mucho calor. Claro, quizás dependiendo también de la intención, porque si es en un momento de una guerra, de un ataque, indudablemente que también va a ser importante si había mucha neblina, si estaba muy nublado, si estaba totalmente despejado, y eso auxilió a la defensa o en el aspecto ofensivo. Va a haber algunos datos que pueden ser muy relevantes, pero también bajo el contexto en el que se vaya a estar escribiendo. Porque si es un diario de un recorrido, pues algunas cosas no se le darán mucha importancia. A final de cuentas, un diario de campo sirve para recolectar la información. Así vamos a tener un bonito diario, un hermoso registro para aproximadamente el 1270 y 1290, Marco Polo, este comerciante italiano, va a viajar hacia un lugar muy lejano, que es lo que ahora va a ser la China, y va a ser su recorrido. Los recorridos, pues aquí la estrategia fue hacer un recorrido a pie, no tanto por embarcación. Va a recorrer grandes distancias, va a anotar en sus diarios qué es lo que veía, el tipo de comida, el tipo de animales. En este caso, hay que valorar que el diario que hace Marco Polo lo está haciendo con una determinada intención. Su primer viaje no fue hacia China, tuvo viajes previos. Si pudiéramos ver sus notas de campo de estos viajes previos, pues van a ser por el derredor del Mediterráneo. Y el contenido de esos diarios va a ser muy distinto al que registró en este viaje hacia la China en la ruta de la seda. Va a ser totalmente diferente. Aquí va Marco Polo, va a ponerle más atención a los detalles como flora, fauna, las costumbres, la manera de vestir de esta gente, y de vez en cuando va a tener un registro de algunas palabras nuevas, pero va a ser muy distinto al diario que llevaba a cabo en sus viajes a través del Mediterráneo. Pasamos ahora con el capitán James Cook. A través de su embarcación, el Endeavour, va a hacer algunos viajes a través de algunas partes del mundo. Vamos a ver que tiene sus registros. Él principalmente va a hacer algunos viajes entre América y Asia. Aquí vemos parte de su embarcación, donde obviamente el capitán, con un determinado grado de educación y de cultura, pues era necesario llevar a sus bitácoras de campo con sus registros, y esto de alguna manera le va a valer para que después algunos antropólogos estudiemos parte de sus diarios de campo y podamos valorar y hacer una reconstrucción de cómo vivían las poblaciones precisamente en los alrededores de Oceanía, en los alrededores de Australia, que es por donde él anduvo viajando,
él hace sus registros, sobre todo estos habitantes de las islas del Pacífico, nos va a dar una riqueza informativa de cómo vivía la gente, cómo eran sus embarcaciones, cómo aprovechaban ellos algunos registros que eran de manera oral. Él llega a registrar algunas leyendas, algunos cuentos, y se da cuenta que es a través de estos cuentos y mitos que la gente va a poderse guiar basándose en las estrellas. Entonces, pues esto es una información muy rica y vamos a ver qué parte de este legado informativo va a estar a través de sus diarios de campo. Él como capitán tenía este orden de ir elaborando una bitácora de qué es lo que había en determinada isla, qué es lo que no había en otra isla. Y es gracias a esta riqueza de información que dejó, posiblemente sin la intención de que fuera un legado para la humanidad, que él comienza a describir varios eventos. Y es gracias a todas las notas que la UNESCO ha considerado los diarios de campo del capitán James Cook como una memoria del mundo, una memoria de la humanidad, por toda la riqueza de información que hay en estos papeles. Otro hermoso diario de campo, que de alguna manera también es parte de una bitácora, lo vamos a tener con el biólogo Charles Darwin, a bordo de su embarcación llamada el Beagle. De la misma manera, vamos a ver una riqueza de información en sus notas de diario de campo, de qué es lo que va aconteciendo en el día al día también, qué es lo que va encontrando, y vamos a ver que también hace algunas notas, hace algunos pequeños esquemas, hace algunos diagramas, y esto es lo que tenemos en su diario de campo, parte del registro de la bitácora que después se va a ver coronado en su libro. De esta manera, pues tenemos un registro de por dónde estuvo viajando, qué tipo de flora y fauna fue encontrando. Tiene, aparte de sus notas, llega a tener algunos pequeños dibujos, algunos bocetos que ya al momento de pasarlos a su libro, pues también se van a ir mejorando, pero para su publicación se basaron posteriormente en su diario de campo. Nos acercamos ya un poquito a México. Tenemos a esta dama inglés, Frances Erskine English, mejor conocida como Madame Calderón de la Barca. Esta señora pues tenía una alta educación, tenía algunos recursos económicos, era una señora totalmente letrada, estudiosa de las artes, y se casa con un embajador español. De esta manera es que entre sus viajes llega a México, y en las cartas que ella mantenía con algunos familiares, con algunos amigos, sobre todo en Inglaterra y otros en Europa, es que comienza a describir lo que ella va viviendo, lo que ella va observando en México. Le toca un momento muy interesante de vivir de nuestro México, y comienza a escribirles, y en estas cartas pues hace un relato a estos familiares de qué es lo que va bien. Sin querer, después se conjuntan todas estas cartas y las vamos a ver de alguna manera resumidas en esta hermosa obra que se llama La vida en México. También ella pues no escribió un diario, no escribió ninguna bitácora, no, su intención no era dejar un registro, pero de las cartas que ella fue mandando es que se abstraen estos datos de sus vivencias de antes de llegar
a Veracruz en México, de todo este viaje que va haciendo, de alguna manera pues les va relatando a sus amistades sus vivencias y va mandando las cartas, se recuperan las cartas y lo que tenemos es esta riqueza de información y sin querer nos ha legado una parte importante de la historia de México. Pasamos ahora con el alemán Alexander von Humboldt, que era pues una persona también bastante letrada, bastante conocida, muy estudiosa, tenía estudios de biología, de geografía y se entera a través de algunos escritos de lo que está aconteciendo en este nuevo mundo, decide venir también a explorar, a conocer sobre todo, y también es una persona ordenada que lleva también sus diarios de campo de las actividades que está haciendo, viene a México, pide permiso para entrar al país. Es un momento en que los extranjeros no tenían un libre tránsito, necesitaban un permiso, justifica su estadía y le otorgan el permiso con una condición de que sus notas y esta información no se le entregara a agentes estadounidenses. Acepta la propuesta y pues se pasea por buena parte del territorio mexicano. Obviamente lo encuentra muy fascinante y comienza a hacer sus notas, a describir los aspectos biológicos, florísticos, faunísticos y de cómo van modificándose dependiendo las altitudes por las que él va transitando, describe también los climas de algunas determinadas regiones, va apreciando la geografía, la geomorfología de algunos lugares y pues va haciendo sus descripciones. Con todos los conocimientos que él va teniendo, pues comienza a hacer unas interesantes descripciones biológicas y no solo eso, se va apoyando de algunos dibujos que va haciendo y pues también su diario va a tener algunas imágenes exclusivas de algunos elementos florísticos y otros faunísticos. Y así vamos a tener también, ya haciendo una reconstrucción de su diario, la bitácora o parte de la travesía por donde él va viajando. A final de cuentas, cuando él termina de explorar México, se va a los Estados Unidos y para congraciarse con el presidente, le otorga un mapa de información de lo que había colectado aquí en México. Esto va a servir después para la guerra y la invasión norteamericana. Entonces, él sin querer les facilitó a los pobladores norteamericanos, sobre todo al ejército, datos relevantes para que vinieran y ellos valoraran la geografía del terreno mexicano y valorar las estrategias para introducirse y conquistar el territorio mexicano. Aquí nos damos cuenta también las intenciones. Si bien las intenciones de von Humboldt no fueron ofrecer esta estrategia a los norteamericanos, pues quien leyó el diario supo estudiar y valorar la información que él tenía en sus diarios de campo y utilizarla después para otros fines. Entonces, ahí también depende de la astucia de quien llegue a leer un diario de campo o algunas notas históricas, ver de qué manera me puede ser útil para un determinado fin y ver cómo se va a aprovechar. Pasamos ahora con el diario de Robert Falcon Scott. Fue un explorador que en su momento pues estaba de moda la exploración de los polos, exploró el polo norte, no llegó en primer lugar, por eso no se le reconoce, pero tuvo la intención también de ser el primero en llegar al punto cero del polo sur. Desgraciadamente no lo
logró, pero también nos deja su diario de campo de las actividades que él estaba haciendo. Vamos a poder ver en su diario de campo la estrategia que él utilizó para llegar al Polo Norte, de los materiales que empleó, que en algún momento utiliza perros, en algún otro momento utiliza vehículos motorizados, el tipo de alimentos que estaban consumiendo y pues de alguna manera pues ya son otras las vicisitudes que va a haber para esta travesía. Aquí vemos un ejemplo del diario de campo que utilizaba. Obviamente son libretas de un formato relativamente pequeño, no son como las libretas profesionales que ahora utilizamos, y lo vemos también fotografiado en un vehículo motorizado. Aquí parte de lo importante, desde mi punto de vista, es que tenemos ya dos tipos de registros. El registro escrito, del cual hemos venido platicando, donde la gente va volcando la información, pero ahora ya vamos a tener la facilidad con las cámaras fotográficas, el registro visual, que va a ser en este caso la fotografía y posteriormente el video. Y vamos a la misma situación, tenemos la información tanto escrita como visual, ahora vamos a leerla. Vamos a ver de qué manera podemos aprovechar esta información visual y contrastándola con la información escrita, vamos a ver que ambas nos van a dar otro tipo de información muchísimo más rica. Aquí tenemos un ejemplo de los campamentos que emplearon y si lo pudiéramos contrastar con el tipo de información que nos vierten en sus diarios de campo, pues vamos a ver que el diario de campo va a decir que llevaron determinados alimentos, que llevaron latas de alimentos, de algunos insumos, pero aquí lo vamos a ver complementada esa información con el registro gráfico, con las fotografías. Si bien nos podrán decir que llevaron algunas mantas, algunas tiendas de campaña y que montaron sus campamentos, aquí vamos a ver de una manera más precisa de cómo vivían, de cómo eran sus camas, sus dormitorios, cómo tenían algunos acomodados sus estantes con las latas, de ver en qué lugar del campamento estaba el área del dormitorio, el área de la cocina, el área del comedor, que indudablemente se tienen que ir adaptando a las necesidades de estos viajes. Son otro tipo de comodidades o incomodidades, como se quiera ver, pero son las situaciones a las que el hombre se tiene que ir adaptando y pues vemos una riqueza informativa. De aquí, de alguna manera, lo que me llama y me gustaría invitarles es que pusieran atención a la imagen del costado izquierdo, donde está él sentado, y viéramos la parte de atrás, cómo está, por decirlo de alguna manera, acomodado su cuarto. Ver cómo están ordenados algunos textos, algunos otros objetos del día al día. Ahí podemos apreciar un reloj, tiene otras fotografías, y casi a sus espaldas está parte de la ropa que él empleaba. Aquí tenemos otra imagen del mismo campamento, en una fotografía en el costado izquierdo, donde pues ya vemos de alguna manera un campamento un poquito más formal, por lo menos es de madera y es más estable. Y en la imagen del lado derecho tenemos pues una litografía de un campamento de campo, valga la expresión, un poquito incómodo respecto a su campamento de más fijo de madera. Se ve en la ilustración que está tanto Walter Scott como otros tres de sus gentes ya en el campamento. Se ve que es una tienda de campaña, se ven en la parte trasera los postes, pero sobre todo se ve que en la parte de arriba, de donde puede estar la cocina, sus ollas y su alimento, están colgando las medias o sus calcetines
que deben ser propio para las bajas temperaturas. Y vemos ahí que están disfrutando de una comida calientita. Obviamente, pues es importante que estén bien hidratados, sobre todo, y bien alimentados y están consumiendo una bebida caliente. No tenemos esa información de qué es lo que estaban ingiriendo, pero en contraste con con la fotografía de al lado, donde también se ven unas medias que están ahí colgando, algunas lámparas, posiblemente de carburo y parte del otro campamento. Entonces, lo que quiero que se note aquí es que a través de las imágenes, tanto fotográficas como de dibujos, dependiendo qué es lo que se le quiera dar énfasis, es lo que podemos rescatar de información. Esta imagen es un poquito conocida, es más famosa, ya pasó, tenemos en la imagen a Howard Carter en el momento en que está descubriendo la tumba que lo llevaría a la fama. Aquí quiero recordar que Howard Carter en sus inicios empezó como dibujante y pues a través de los años comenzó a ser un dibujante especializado de algunas piezas en Egipto. Obviamente contaba con los permisos, pero en aquella época era muy raro que la gente estudiara arqueología. Se dice que uno era arqueólogo, pero después de haber excavado en varios lugares a través de varios años y pues el tiempo le daba la categoría a las gentes de arqueólogos. En la mayoría de los casos no es porque hubieran estudiado una carrera de arqueología, porque no existía para aquellas épocas. Uno era arqueólogo porque a través de varios años de estar excavando y estar trabajando con otras personas de mayor edad, es que se iba instruyendo en cómo ir excavando algunos lugares para poder llegar a los vestigios y tratarlos de manera cuidadosa. Así fue sus inicios y después, con el tiempo, Howard va agarrando experiencia gracias a que había sido dibujante en otros proyectos. Al momento que hace su descubrimiento de la tumba del rey Tut, es que le va a poner mucho énfasis a sus registros. Vamos a poder apreciar unos hermosos y detallados dibujos en sus libretas de campo que se van a conservar, algunas de ellas en el Museo Británico. También, indudablemente, son un hermoso legado para la actualidad. Esto de alguna manera lo van a ser importantes y parte de lo relevante es que ahora ha salido en el presente siglo, es que han sido de grandísima utilidad. Parte de la historia del descubrimiento de la tumba del rey Tut es que muchas de las piezas están en varios museos de Egipto y algunos otros, pues ya lo sabemos, que en algunos otros museos británicos. Ahora en este año 2021, que sabemos ya que se está conformando el nuevo Museo Arqueológico de Egipto, es que se han abocado a conjuntar todos los objetos de la tumba del rey Tut para que estén en un solo museo. Y todo su diario de campo y parte de la bitácora, sobre todo el registro de los elementos, de todos los objetos que estaban en la tumba, que le llevó más de 2 años sacar todos estos objetos y ponerlos a resguardo, es que ahora es de utilidad este diario de campo que Howard llevó para poder conjuntar todos los elementos y hacer una reconstrucción de cómo estaban colocados exactamente todas estas piezas. Aquí vemos en imagen parte de este registro de cómo están sacando algunas piezas, cómo las están tratando, cómo las están preparando para sacarlas de la tumba y llevarlas a otros lugares. Vemos también un registro de cómo va abriendo los sarcófagos
y la manera en cómo se está encontrando todos los adornos que son de material, algunos perecederos, de hecho parte de lo anecdótico, le impresiona ver flores, una corona de flores, en este caso disecadas, pero por el tiempo y por las condiciones que hay en Egipto, y es algo de lo que le llama mucho la atención y lo deja en su escrito. De aquí saltamos pues con el doctor Román Piñachán, mexicano, exploró muchísimos sitios arqueológicos y también llevaba un registro de las diversas actividades de campo que iba haciendo y sobre todo los descubrimientos que iba realizando. Aquí tenemos también él, pues como antropólogo y gente preparada, él sabía dibujar, sabía fotografía. Igual es una época, aunque es todavía ya en el siglo pasado, es una época donde él tenía que viajar con unas cámaras de gran formato, no las de 35 milímetros, sino de un formato más grande. Él hacía sus propias cargas fotográficas, cargaba sus latas, no sus rollos, con sus latas de película negativo, principalmente blanco y negro, y hacía sus revelados. Aquí vemos un ejemplo de un diario de sus campos. Desgraciadamente no tenemos la fecha de cuándo está, pero dice jueves 18, sábado 20, se desmontó el frente de la pirámide de Kinichkakmo y la escalinata compuesta. Bueno, es parte del registro que se va teniendo. Tenemos otro ejemplo de este registro fotográfico que él contenía en su libreta y pues vemos el orden que él tiene. El número de foto, el número de catálogo de la pieza que está fotografiando, la descripción del objeto a fotografiar, la fecha y el número de rollo. Tenemos aparte un dibujo de una de sus libretas de campo, pero estas ya pertenecen a los dibujos que hizo respecto a las excavaciones que venía haciendo en el sitio arqueológico de Chalcatzingo. Dentro de la libreta, pues también tenemos una distribución de un montículo que estaba explorando y el tipo de calas que se estaban haciendo, las unidades de excavación y el espaciado que tenían cada una, y cada cala o unidad de excavación se va numerando para tener un registro de identificación, cuál es y el tipo de material arqueológico que va saliendo y sobre todo también la profundidad de cada uno de ellos para posteriores análisis de materiales. Aquí yo salto un poquito a este explorador danés, Frans Blom, que él empezó como un ingeniero petrolero, vino aquí con la intención de buscar pozos petroleros en México, fue contratado por la compañía mexicana El Águila, comienza a hacer sus exploraciones, pero es seducido por la cultura maya. Y después de trabajar un tiempo aquí en México para la compañía mexicana, se va a Estados Unidos y comienza a estudiar arqueología y después ya regresa como científico arqueólogo a México. Él igual, de la misma manera que mucha otra gente y como Madame Calderón, él tiene que escribir a su familia en Dinamarca y se recuperan algunas cartas que le manda a su madre, donde él relata parte de estas travesías. Se descarta los fines petroleros que tenía y se han rescatado la información antropológica que le va escribiendo a su madre y a otros amigos. Y parte de estos diarios está en una hermosa publicación llamada En el lugar de los grandes bosques. Le llamó muchísimo la atención aquí en México, sobre todo este tipo de vegetación que es en los alrededores del actual San Cristóbal de las Casas, igual con todos sus conocimientos, pues sale en distintas expediciones, aparte de sus recuas de mulas y de asnos, tiene que cargar con varios aditamentos, tanto de medicina como alimenticios, tiene que planear parte de sus exploraciones, carga también con un par de escopetas
para la caza de algunas aves y que les sirvan de alimento. Todo esto tomado de experiencia como explorador petrolero que después la va a aplicar al campo antropológico. Él pues también tiene que ser dibujante y estos son algunos ejemplos de los dibujos que va a realizar dentro de la misma zona arqueológica de Palenque. Yo en el 2002 tuve la oportunidad de conocerlo, después aprecio que tiene otro libro muy bonito que es Tumbas y Templos, y pues también me aboco a leerlo en el 2002. Para esa época yo tengo mi primer trabajo como arqueólogo ya pagado, y pues bueno, una de las actividades que tenía yo que hacer recién llegado y como no había mucha actividad, era leer información sobre el estado de Chiapas, y así me topo con estos dos libros, Tribus y Templos y En el lugar de los grandes bosques. Me llama mucho la atención su estilo de exploración y pues de alguna manera me veo yo influenciado de algunos de estos autores exploradores que he leído. Obviamente también me vi influenciado de los trabajos del maestro Carlos Navarrete, y cuando yo tenía que salir a hacer alguna exploración, algún dictamen, ya sea de una semana o de un par de meses, tenía que yo irme a la biblioteca a buscar literatura del lugar que tenía yo que inspeccionar, y me voy encontrando con muchos libros, sobre todo, del maestro Carlos Navarrete, y pues me había dado cuenta yo que el lugar que yo iba a visitar ya había sido visitado o trabajado por el maestro Carlos Navarrete. Tenía yo también que visitar el archivo técnico del mismo centro INA Chiapas, y pues ahí se encuentran otro tipo de información. Aparte de libros, hay los informes de campo y alguno que otro diario, informes de campo y alguno que otro diario de algunas personas que fueron a hacer sus inspecciones. Así, cuando yo iba a hacer un peritaje o un trabajo de salvamento, hago yo mi informe para entregar al Consejo de Arqueología y dejo una copia del mismo al archivo técnico del Centro INA Chiapas, y otro que se va dirigido al archivo técnico en la Ciudad de México, que es el que conjunta todos estos registros de la gran mayoría de los arqueólogos. Uno, como arqueólogo, tiene que pedir permiso al Consejo de Arqueología, tiene que hacer sus informes de campo y tiene que mandar toda esta información al archivo técnico de la Ciudad de México, que es donde se conjuntan ya por ley y actualmente de todos los arqueólogos sus informes técnicos de campo. Y pues ahí están para la posteridad. En el 2005, pues ya, pues con estos conocimientos, llego yo a trabajar a Chalco, y pues aquí vemos algunos ejemplos de los procesos de investigación. En la fotografía del lado izquierdo estoy yo acompañado del arqueólogo Raúl González, y yo soy el que está dentro de la unidad de excavación. No estoy durmiendo, estoy sentado yo viendo los perfiles estratigráficos porque era necesario dibujarlos. A veces, pues obviamente hay que estudiarlos, hay que analizarlos, y para ver para saber diferenciar las capas y los estratos, cómo están ahí depositados para posteriormente dibujarlos. Aquí, pues en esta época, pues ya empiezo yo, digamos que a modernizarme. El espacio donde vamos a trabajar aquí en Chalco nos facilita un campamento. No dormíamos ahí, teníamos un campamento donde nos habían facilitado una computadora. Entonces vamos haciendo nuestras actividades, y aquí la estrategia de bitácora o libreta de campo va a cambiar un poco. Aquí estaba en conjunto con el arqueólogo Raúl González, visitábamos las unidades de excavación y nos dábamos tiempo para ir al campamento y sobre la misma computadora ir haciendo nuestro diario de campo. Aquí ya la estrategia pues ya la habíamos modificado un poco. Si bien tenemos nuestras libretas o nuestras carpetas
donde vamos haciendo algunos registros y notas manuales. Aquí la complementamos ya con una bitácora de campo, pero la gran mayoría de ella ya registrada de una forma informática, ya pues de una manera computacional. Y pues bueno, esa fue la estrategia que utilizamos en este 2005. Parte de este ejemplo se ve ya en el escrito, en la imagen del lado izquierdo, donde se puede leer: el día 7 de julio se extendió la excavación hasta los cuadrantes E1, E3, E4, norte 1, 2, este 6, 7, sur 1, 2, este 8, 9, sur 3, 4, este 10, 11, sur 4, 5 y como su complemento la foto 15. ¿Qué tipo de registro tenemos? Tenemos un registro de una gran retícula que implementamos y se están señalando que las capas de la 1 a la 2 se están trabajando los cuadrantes ya mencionados. Tenemos el dibujo de nuestra retícula de los cuadrantes y señalados en un tono gris, pues el registro de las unidades de excavación que se están interviniendo. Obviamente todo croquis, todo dibujo, algo de lo que debe llevar cuando es una planta es rigurosamente un norte señalado y eso es lo que tenemos en la imagen. Ya en el registro gráfico tenemos la fotografía de la gente trabajando en campo, pero tenemos nuestro recuadro en gris que se está haciendo énfasis a la capa 1 y 2, porque es la capa superficial que se está desechando por cuestiones de estrategia de labor. Y eso es lo que se está señalando en la fotografía. El avance de nuestra excavación correspondiente también y análoga a las capas 1 y 2 que hacen referencia a nuestro dibujo. Esa fue una exploración de 3 sitios en aquel 2005. Y pues bueno, yo seguía haciendo la labor arqueológica, antropológica. Si bien a veces en la escuela nos dicen que tenemos que utilizar una libreta topográfica como libreta de campo, porque es de solapa dura, con un formato muy pequeño de aproximadamente unos 18 centímetros de alto por unos 15 de ancho, llega un momento que, pues dadas las circunstancias, al menos en lo personal, la noto esta libretita con sus hojas insuficiente y pues cambio yo a una libreta pues de formato italiano, de una pasta no tan dura, pero comienzo yo a aprovecharlo para hacer algunos croquis. Obviamente, aquí lo que está cambiando es el espacio donde vamos a hacer nuestras notas, van a ir variando. En la imagen derecha lo que tenemos es un ejemplo de un abrigo rocoso donde hay pinturas. Yo me dedico, entre otras actividades, a la exploración de cavidades, me he especializado un poco en la pintura rupestre en varios estados y el contenido de esta libreta está haciendo alusión a un abrigo rocoso con pinturas en una parte de la sección noreste del estado de Morelos. ¿Qué es lo que hago? Numero las pinturas que se ven y hago un esbozo. Tengo que hacer un croquis del abrigo rocoso y pues ahí estoy metiendo mis anotaciones. Son anotaciones muy, como se puede ver, un poco personales. Es parte de la estrategia de cómo simplifico y adecuo algunas cuestiones topográficas a mis necesidades. Todo esto, pues básicamente con la intención de simplificar. Me he dado cuenta que cuando he tenido que ir a campo, en algunas ocasiones acompañado y en otras veces pues solo, porque no queda pues por las circunstancias que a veces son muy variantes, que uno tiene que aprovechar el tiempo. Si bien en la actualidad, pues las vías de comunicación son muy distintas a las del siglo pasado,
prácticamente ya nos están acercando más a otros lugares. Indudablemente lo que de alguna manera lo que nos sigue limitando es el tiempo. Ahora nuestras salidas, la mayoría de las ocasiones, pues son de un día. Uno va y ese mismo día ya en la tarde o en la noche se regresa. Pues anteriormente los expedicionarios, si era necesario acampar ahí, acampaban y gozaban con más tiempo y probablemente en la tarde, en la noche, alumbrados con un quinqué, con una vela, pues aprovechaban para hacer sus diarios de campo o quizás hasta incluso pasarlas en limpio. Aquí, como se puede ver, es una libreta totalmente de campo, no están pasadas las notas en limpio, es parte de, pues de cómo va trabajando uno, en este caso, su servidor, y a mí los dibujos me sirven nada más como una guía. Obviamente, pues las estrategias las he tenido que adecuar. No llevo un registro fotográfico como tal, si bien tomé clases de fotografía y me comentaron o me enseñaron que debía llevar también un diario fotográfico, pues no lo apliqué. Aquí ya para esta época, pues yo ya dejé las cámaras analógicas de rollo y las cambié por cámaras digitales. Aquí valoro yo que cada fotografía tiene un metadato y es cuestión de ponerle, de programar la cámara fotográfica y todas las fotografías digitales en sus metadatos, entre otro tipo de información, van a llevar la fecha de toma y la hora en que se está tomando. Otro de los datos, pues también es la velocidad de obturación y la apertura de diafragma. Eso, pues ahorita no va a tener mucha relevancia y me quedo yo nada más con los datos de fecha y hora de la toma fotográfica. Así, pues yo he tenido que desarrollar algunas estrategias para simplificar o para ahorrarme ese paso a la hora de hacer un diario de campo. Cuando yo tuve que trabajar y hacer algunos recorridos de superficie, igual por algunas regiones selváticas en Chiapas, pues la situación era muy diferente respecto a estos exploradores, como sobre todo Franz Blom o el maestro Navarrete, donde yo quería simplificar algunas estrategias de registro y pues comencé yo a tomar fotografías. La gran ventaja de la fotografía digital, pues es que, pues dependiendo del tipo de tarjeta, ahora ya no está limitado a 12, 24 o 36 tomas como era antes. Ahora puede tomar una infinidad de fotografías dependiendo de la calidad de ellas, pues uno hay que saber que tiene que llevar también una determinada cantidad de tarjetas o vaciarlas. En la actualidad, pues ahora en una laptop que a veces pues uno la puede llevar prácticamente en la mochila e ir supliendo pues otros objetos, digamos que de forma tradicional. Con esta estrategia, pues las voy adecuando, las comienzo a desarrollar. Indudablemente, cuando yo salgo, aparte de la cámara fotográfica, sigo cargando con una libreta y con la pluma. Hay cosas que se siguen haciendo de manera tradicional y que uno forzosamente tiene que seguir escribiendo. Va a suplir otra información con los elementos fotográficos, pero hay otros que tienen que ir forzosamente en nuestro registro de papel. Uno, pues a veces toma datos de nombres de informantes, de lugares, de parajes, como se ven aquí en la imagen, de coordenadas, de dónde están ubicados algunos elementos, ya sea que los estemos visitando o que si tenemos la fortuna que alguien nos los facilita, pues ya llegamos con ese tipo de datos en nuestra libreta. Esta libreta verde que vimos no es mía, corresponde a la arqueóloga América Malbrán y lo que vimos anteriormente era su letra. Esta libreta de campo, ella la comenzó a utilizar aproximadamente en el 2008, hizo sus registros, yo me uno a ella en sus exploraciones por la región de la Zongolica en el 2009 y reutilizo
esta misma libreta debido a que la disciplina de ella la obliga a llevar en una libreta el registro de actividades que se hacen para una determinada región. Entonces, como ella estaba trabajando la región de Zongolica, con las notas que tenía, se va a ir enriqueciendo esta libreta, pues ahora con mis datos de campo que voy yo obteniendo. Estoy tomando algunos datos de algunas palabras que se utilizan. En este caso, los registros que vemos en imagen corresponden a la exploración de una cueva. Tengo ahí mi croquis muy simplificado del desarrollo de la misma. Tengo mis anotaciones y después estas notas se vertirán ya en la computadora y comenzaré a elaborar un croquis. Y la información está ahí. Posteriormente, con parte de estos datos y algunas de las fotografías, se elabora el informe técnico que había que entregar para el investigador que estaba patrocinando esta información, que en este caso era el antropólogo Carlos Serrano. Y pues bueno, continuamos con distintas actividades. En el 2012 me uno yo a otro proyecto con al arqueólogo que ya vieron, Raúl González. Él tiene a cargo la exploración de un sitio. Comenzamos prácticamente de cero y pues aquí vemos una cala donde se está exponiendo un muro de contención y parte de lo que debemos de utilizar es una escala gráfica para que podamos tener una noción de altura. Aquí cada cuadro, tanto blanco como anaranjado, mide unos 20 centímetros. Entonces tenemos nuestra escala que nos va a dar una altura. En el piso tenemos una flecha que le llamamos flecha norte porque tiene una punta y la flecha norte, como su nombre lo indica, siempre que esté en el piso y se esté fotografiando una planta, preferentemente va a estar señalando dónde se ubica el norte. Tenemos también un dato informativo de qué es lo que se está fotografiando. Para esta época todavía no estábamos apenas por recibir algunos insumos. Si bien no teníamos el pizarrón porque todavía no nos llegaba, tenían que ir las fotografías con todos los datos del lugar donde se está excavando, que en este caso es el sitio, el tipo de cala y lo que estamos viendo, quién está excavando, el nombre del proyecto y la fecha. Como yo tenía que supervisar prácticamente pues la mitad de un cerro y estar subiendo y bajando, tomaba algunas notas, pero aquí opté por auxiliarme de las fotografías para un registro. Y ya con esto desarrollo yo la estrategia de, como se han dado cuenta, a veces la información que queda en este pizarrón, ya tomando la foto panorámica, es muy pequeña. ¿Y cómo darme cuenta de qué es lo que voy a fotografiar? Entonces opté por llevar un orden fotográfico. Si bien voy a tener la hora a través de los metadatos y el día que se están tomando las fotografías, necesitaba yo tener una idea clara y no estar lidiando con las fotografías de, ay, a ver qué es lo que dice el pizarrón y acercarle y darle un zoom a la imagen. Entonces, mi propuesta o mi registro gráfico fue tomar una fotografía del pizarrón, una exclusivamente del pizarrón, no darle un aumento y las siguientes fotografías, pues ya con las fotografías generales de la unidad de excavación que se estaba trabajando. Y de esta manera, pues yo ya tener un orden. Son estrategias de cómo cada persona va implementando algunos datos necesarios. Y pues bueno, esto fue en el 2012 y lo que hacía yo llegando al campamento, obviamente pues después de comer, de arreglarse y entre ese inter descansar un poco y obviamente también bañarse cuando baja uno de campo, pues dedicarse parte de la tarde o de la noche a comenzar a escribir toda esta información. Y así es como de alguna manera
es como va sobreviviendo el registro gráfico. Si bien yo aprecio y valoro que es necesario escribir, obviamente parte de la tecnología, por lo menos en lo personal, me ha llevado a modificar, a tomar algunos datos en papel, pero después de esos, complementar otro tipo de información ya en la computadora. Y pues siguen siendo una bitácora, sigue siendo un registro, sigue siendo un diario de campo. Seguro que en algunos momentos de la actividad va a permitir tomar más notas en campo que no se van a poder leer o registrar a través de una fotografía. Y pues va a haber otro tipo de información que se va a rescatar. Esto es, tanto lo escrito en papel como lo fotografiado se tienen que complementar para la hora de estar haciendo el registro de la bitácora en campo, pero a nivel computacional, pueda llevar un determinado tipo de información. No quiere decir que así se tenga que hacer, más bien es yo he tenido que desarrollar estas estrategias porque a veces por la premura, al menos para mí, me ha costado un poco de trabajo tomar algún tipo de notas que he valorado que se pueden suplir con una fotografía o si no con una serie de fotografías. Y pues puedo tener así diversos tipos de fotografías. Y pues de alguna manera los he llevado a través de un viaje de cómo se hacen algunas bitácoras de campo, algunos registros en campo, cuáles son las distintas finalidades dependiendo del investigador, de cómo las lleve. Aquí parte del inconveniente tecnológico. Ahora, si uno hace su bitácora, digamos que de forma digital, hay que tener mucho cuidado con los problemas computacionales. Se te llega a afectar el disco duro o el archivo, adiós, información. Y esto es una gran pérdida. De hecho, una de la maldición de los arqueólogos actuales es que cuando está haciendo su tesis, pues a veces nuestra tesis o ese archivo digital, pues se nos echa a perder y se nos va toda la información. Si eso llega a pasar con una tesis, bueno, pues uno a veces tiene uno que otro archivo de respaldo, pero cuando uno tiene su bitácora de campo y se daña el disco duro por una baja o alta tensión de voltaje, se echa a perder la computadora, nos roban la laptop, adiós archivo y toda esa información se pierde. Entonces aquí lo que también hay que aprender a hacer es a obtener respaldos digitales. Ahora tenemos la facilidad que muchos de estos respaldos los podemos subir a la nube. Y aquí también implica algún determinado tipo de conocimiento computacional, por lo menos saber que existen nubes y que un diario de campo se puede compartir con el director del proyecto o con alguien más vinculado a un proyecto y que estén en una nube por si en algún momento se llega a afectar el aparato que es la computadora o la lab, pues bueno, tenemos en alguna nube nuestra información o por lo menos tener una USB donde esté nuestra información y también ir teniendo constantemente respaldos e irlos asegurando de distintas maneras. No quiere decir, como he comentado, que así se tenga que hacer, pero así yo he resuelto y lo he tomado como una estrategia de investigación. Siempre, indudablemente, voy a llevar una libreta donde se van a anotar algunos datos. Y pues bueno, es parte de la estrategia que un servidor ha implementado para sus informes y trabajos de campo. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos eternamente a Enrique Méndez estas charlas que nos da, muy interesantes como siempre, y vamos a pasar a unas preguntas que nos han hecho. Una de ellas es, ¿cómo se ha transformado la arqueología con el avance tecnológico? Que fue prácticamente toda esta segunda parte de la ponencia, de esta charla. Y por ahí hay un programa en National Geographic que yo creo que también ha contribuido en parte al romanticismo que se ha hecho de la profesión del arqueólogo,
Entonces ahorita ya lo pone muy moderno, es un arqueólogo que ha perdido una pierna, entonces tiene una pierna prostática, así muy fashion, ya de última tecnología, supongo que de carbono. Entonces saca su tablet y aparentemente empieza a ver en una imagen satelital el sitio arqueológico que está visitando. Yo supongo que se puede hacer, pero necesitas realmente una tecnología muy avanzada. Por lo que comentas, hay que investigar para ir a excavar, ¿no? Lo que decías, bueno, yo tuve que ir a investigar a ver si estaba ese sitio excavado. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen con esa investigación que hacen al principio? ¿Cómo se llevan esos datos ya a su excavación? Indudablemente que digamos que la modernidad nos ha alcanzado y es imposible no hacer uso de este tipo de recursos. Antes cuando uno, bueno, de hecho a mí me tocó todavía a finales de los 90 salir a campo y llevar una carta topográfica del INEGI y estando yo en un sitio, pararme, comenzar a observar el paisaje y tener que triangular cierta información para saber dónde estaba yo parado, pero dentro de la carta topográfica. Así me tenía que ubicar yo y sacaba ya después, viendo la carta topográfica, sacaba yo las coordenadas. Entonces yo me tenía que ubicar utilizando un mapa y utilizando la triangulación cuando no había algunos elementos de referencia como un pueblo cercano, ¿no? Después a finales pues del siglo, de los 90, tuve la facilidad de conseguirme un GPS un poquito pues grandecito, casi del tamaño de un iPhone en cuanto a altura, pero todavía gordito. Y pues ya, pues tuve que utilizarlo para sustituir la carta topográfica y llevarla a campo. Y con ese GPS, pues tardaba todavía un poquito en posicionarse, pero el chiste también es aprender a utilizar un GPS. Obviamente la escuela me dio las herramientas para aprender a leer una carta topográfica y ubicarme en ella. Nadie me dio clases de cómo utilizar un GPS. Me hicieron favor de comprarme el GPS en Estados Unidos, me lo trajeron. Mi inglés era muy, muy básico y a leerme el manual y ahí ir aprendiendo prácticamente y pues con el paso del tiempo y obligadamente pues aprendí a utilizar mi GPS. En la actualidad pues los GPS ya han cambiado, aunque siguen siendo gorditos, ahora ya son un poco más pequeños, te caben en la palma de la mano, utilizan ahora hasta 2 pilas, el mío pues un poco más grande que la palma de mi mano y se tarda un poquito más. Todos los GPS, absolutamente todos los GPS tienen un rango de error. Y esto, pues, es un rango de error que a propósito los hacen para evitar algunas otras cuestiones que no les conviene, pues, a los norteamericanos, ¿no? Para evitar un posible ataque y que tengan coordinación. O sea, todos los GPS traen un rango de error, pero eso también hay que aprenderlo. ¿De qué nos sirve saber que un GPS tiene un determinado rango de error? Para que cuando uno ubique su sitio, sepa, mi sitio, aunque está en tales coordenadas, tengo 3, 10, 15, 20 metros de rango de error, pero bueno, es un error que se puede suplir y cuando uno tiene también algunos conocimientos topográficos, se da cuenta que cuando uno marca en una carta topográfica un puntito o hace una línea, pues es equivalente a 10, esa línea o ese grosor puede ser equivalente a 10 metros, entonces el rango de error pues se puede ir perdiendo. Es cuestión también de aprender un poquito a dibujar, a tener este tipo de conocimientos, platicar con otra gente y ver qué es lo que te comentan, el intercambio de información verbal y ver hasta cierto punto, bueno, pues si mi sitio tiene 3 metros de error, yo sé que al dibujarlo no se va a notar. Entonces, bueno, es algo que se va
Entonces va uno, digamos que adecuando a la tecnología y sobre todo la va aprovechando para el beneficio de la disciplina y ciencia de cada quien. En efecto, de hecho, a mí me llamaba la atención cuando salía con otro arqueólogo a explorar en Chiapas, llevaba su celular y en su celular ya llevaba un geoposicionador y llevaba sus mapas. Y dije, ah, caray, todo eso hace ya un celular. Te estoy hablando por allá del 2008. Y pues bueno, aprovechaba él la tecnología. Obviamente, modernizarse no es nada barato a veces, porque cuando uno comienza a comprar la nueva tecnología, tiene que hacer una fuerte inversión. Cuando uno comenzaba a comprar sus computadoras, pues hay computadoras que en un principio costaban 15,000 pesos, no eran muy económicas. Ahora, pues se pueden conseguir desde 3,000, 4,000 pesos, y para la actividad básica de uno, que prácticamente lo utiliza como sustituto de una máquina de escribir para estar escribiendo su texto, pues son muy baratas, son muy económicas, desde 4,000 pesos. Claro que ahora obviamente estamos ya de alguna manera encadenados al Internet y pues ya son otros requerimientos, lo utilizamos para distintos aspectos, ahora una computadora. Y en efecto, a veces cuando vamos a campo, pues también llevamos la computadora, llevamos nuestras cámaras digitales y tenemos que llevar nuestros cables para pasar algunos datos. De hecho, hay algunos tránsitos o teodolitos láseres que anteriormente se sacaba la información a través de cables. Ahora con esta tecnología del Bluetooth, pues vas haciendo tus mediciones, la vas mandando directamente a una base de datos en la computadora, abres un determinado programa topográfico, te hace la lluvia de puntos, tu nube de puntos que está mandándote el aparato topográfico, y te comienza a hacer la reconstrucción tridimensional, quizás un poco tosca, pero de lo que se está fotografiando en ese momento. Entonces es cuestión de irse también adecuando y ver qué te sirve, qué es lo que rigurosamente te deberías quizás de llevar a una excavación y qué es lo que puedes tener en un campamento cuando te vas de la ciudad o del poblado donde estás trabajando y te mueves a un campamento. En varias ocasiones yo estuve explorando algunas cuevas en el estado de Chiapas con el arqueólogo y pues mi amigo Guillermo Acosta. Cuando salíamos de la Ciudad de México, a él le facilitaban una camioneta y teníamos que cargar los aparatos de tránsito, su aparato de tránsito láser, nuestras computadoras, nuestros cables, nuestros GPS, nuestras cámaras fotográficas. Llegábamos al campamento, nos instalábamos y ahí a poner nuestro tendedero, y cada quien con sus máquinas salíamos a campo, tomábamos información, llegábamos al campamento, teníamos que hacer algunas revisiones por si algo del registro estaba mal. Por lo menos estábamos en Chiapas y podíamos regresar por si algo había sucedido mal y el registro había sido equívoco. Era más fácil de nuestro campamento movernos al sitio que llegar a la Ciudad de México y decir, chin, este punto estuvo mal registrado, y pues no, pues ya no podemos ir, lo dejamos para otra expedición, y eso sí es que nos da tiempo. En efecto, de hecho, canales como National Geographic, parte de lo hermoso de estos canales son los aspectos visuales. Vemos lindas y bellas fotografías, videos con un colorido muy rico. Indudablemente la tecnología también tiene que lucirse. A conseguir algunos de estos aparatos siguen siendo caros. De hecho, un buen dron no es barato. Si bien hay drones comerciales que pueden valer desde 1,000 pesos, un buen dron que cargue una cámara fotográfica tipo reflex anda costando arriba de 45,000 pesos. Si bien no es muy caro, no es accesible para muchos arqueólogos. Tan no es así
que muchos proyectos no tienen su propio dron de esta manera. Hay drones más sencillos que costarán alrededor de unos 10,000, 15,000 pesos. Pueden fluctuar, depende también dónde se compren, pero no todos los proyectos arqueológicos a la fecha en México cuentan con un dron. La mayoría, pues obviamente todos los investigadores, son muy pocos los que vamos a campo y no contamos con una laptop. Y pues bueno, pues hay laptops que forzosamente tenemos también que ir de la mano con la tecnología, porque hay algunas que ya se han vuelto obsoletas por el tipo de procesadores que tienen que utilizarse. Entonces tenemos que irnos adecuando. Tenemos que adecuar algún otro software que vamos consiguiendo para nuestros trabajos. En lo personal, yo, mi primera computadora la debí haber tenido por 1998, 95 más o menos. Yo empecé con el Windows 11 y uno de los requisitos cuando mi papá me compró las computadoras que venían en caja es: tienes que aprender a computación. Y fui a tomar un curso de computación, quizás lo muy elemental o lo básico, pero me sirvió para de ahí empezar y tener conocimiento de cómo funcionaba una computadora. La paquetería igual, la paquetería que utilizaban Windows 11, ahorita ya no la acepta las computadoras con los actuales procesadores. Para ese entonces, yo pude comprar un paquete que se llama TurboCAD, es un programa CAD que, digamos, lo moderno para ese es que era compatible con Windows 95. Y pues bueno, yo lo tuve que utilizar. Como venía en español, que esa era una gran ventaja, a pesar de que mi inglés es básico, pues los comandos para este programa CAD venían en español, sobre todo el manual venía en español. Tuve que estudiarlo muchas veces para aprender cómo se utilizaba este programa y hacer mis croquis. Todos nuestros dibujos que hacíamos en la hoja cuadriculada, ya los podía hacer yo en AutoCAD, por lo menos las plantas, los perfiles, ya los hacía en AutoCAD. Seguí utilizando este programa todavía en el 2006. Cuando fui a trabajar a Chalco, hubo la fortuna que nos prestaron una computadora un poco viejita, pero para la captura de datos, que era lo que nos interesaba, era ideal, nos servía para eso. La computadora se quedaba ahí en la compañía. Después hubo una desgracia de que entraron a robar, se la robaron, pero ya teníamos la información nosotros en nuestro respaldo. Pero esa computadora era una computadora vieja para aquella época. Tuve que hacer uso de mis disquetes donde tenía el programa Word y Excel, todavía en disquetes, y se los instalé. Le instalé esa computadora el programa de TurboCAD y hacíamos nuestro trabajo ahí muy bien. Esa era el hecho de que fuera una computadora atrasada, ya vieja, para nosotros fue una ventaja porque yo contaba con el software. Eso me enseñó que tenía yo que tener un disco duro específicamente con otro tipo de información, pero en una carpeta exclusiva para ir almacenando solo programas computacionales. Y hasta la fecha, cuando me hago de un equipo computacional o por alguna situación se tiene que formatear, en mi disco duro tengo este archivo, esta carpeta con programas de alguna manera viejos, pero que en la actualidad me siguen sirviendo o que siguen siendo todavía un poco compatibles. Entonces, he rescatado algunos de estos programas viejos, que algunos de ellos no se han actualizado, y los sigo empleando yo para mis trabajos. También tuve que tomar yo un curso de AutoCAD, de dibujo. Si bien yo para el diseño me cuesta mucho trabajo, por lo menos me ha servido para hacer algunos dibujos, algunos de mis croquis. Tengo por ahí una computadora un poco vieja donde todavía tengo el TurboCAD, que es compatible, y ahí hago mis croquis. Una vez que tengo mis croquis, tengo que salvarlo. Tengo que importar esa imagen a un formato de texto y se queda esta imagen. Y después
lo recupero porque no utilizo programas, el AutoCAD no lo utilizo actualmente porque yo lo siento muy pesado ya para los otros equipos computacionales y casi no utilizo estos programas CAD, salvo muy contadas ocasiones para hacer mis croquis. Entonces, con esta computadora vieja que es una laptop y la mantengo todavía en vida, exclusivamente para utilizar este programa. Hago el esqueleto de mis croquis de las cuevas, lo paso a un formato de Word, lo abro aquí en Word, hago una captura de pantalla ya en una computadora reciente y esta imagen la proceso en un Photoshop, que también es un Photoshop un poco viejito, y para lo que yo necesito de hacer mis dibujos empleando capas, pues me sigue sirviendo. Que hay otro tipo de programas, seguro que los hay. No sé utilizarlos todos. De hecho, en alguna ocasión apoyé a un compañero en un trabajo de una restauración de un convento y vi que con su tableta tomaba la fotografía a un dibujo del siglo XVI que estaba en la pared y ya en la misma tableta comenzaba a hacer sus dibujos. Y bueno, pues el arquitecto tenía el tiempo y parte de su trabajo era ese, de que estando ahí en campo, tomaba las fotografías y hacía sus dibujos ahí mismo en campo. A veces uno se ocupa en muchas cosas y no le da tiempo de hacer eso o sabe que tiene que dedicarle un momento a este trabajo, pero ojo, no tiene que estar descuidando los otros trabajos. Entonces, a veces la labor de un arqueólogo, pues es como el, el director de pista de un circo que tiene que estar atento a muchas cosas. Hay algunos que se dan tiempo, lo han aprendido a hacer. En lo personal, me gusta estar la mayor parte del tiempo posible atento a las excavaciones, viendo qué sale. ¿Por qué? Porque trato de yo retomar un determinado tipo de información y estar atento a algunos aspectos. Entonces ya sé que tengo tiempos muertos, tiempos de otras actividades, entonces hay que estar concentrados. Yo en lo personal, me cuesta mucho trabajo utilizar los teléfonos celulares y en específico los smartphones, que son estos teléfonos inteligentes. Me cuesta mucho trabajo incluso escribir, me cuesta más trabajo navegar en ellos. ¿Por qué? Porque no me he acostumbrado, porque de alguna manera no me encadené a ellos, pero esa fue decisión propia y me cuesta mucho trabajo con el dedito ir manipulando. Para mí es muy costoso. En primera, porque no ha sido imperante para mí emplearlos. Entonces yo prefiero ver algún tipo de información en una pantalla de una laptop, aunque sea pequeña, o ya en mi PC con una pantalla un poquito más grande. Pero yo sufro mucho viendo una pantallita pequeñita y ahora pues no se ha visto, pero pues ya tengo que utilizar lentes. Ahorita me los quito porque de cerca no veo muy bien, me sirven, pero bueno. Entonces, trabajar con un teléfono celular como lo hacía el arquitecto, a mí me cuesta mucho trabajo. No es la única tecnología que hay, de hecho ya hay otro tipo de GPS que aunque son unos aparatos circulares, se colocan en algún lugar, uno comienza a trabajar con otro estadal donde lleva otro cabezal de GPS y la información se manda vía Bluetooth o con otra interfase a la laptop y ahí está uno trabajando. Lo que hacen en estos, como has comentado, de National Geographic, pues son otro tipo de aparatos, pero en la mayoría de los casos, algunos están financiados con otro tipo de recursos y a veces, pues obviamente la tecnología cuesta. Estar a la moda, al par de la tecnología de punta, cuesta. Y pues yo he sacrificado algunas cosas, no adquirirlas y suplirlas con otras estrategias. De alguna manera, por lo menos para nuestro caso, el arqueólogo, tenemos la capacidad de hacer muchas cosas a mano, dibujarlas, que uno ahora las puede suplir con dibujos computacionales. Bueno, eso es otra estrategia. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante, que es parte de lo que trata la plática, los registros, la evidencia escrita que uno va tomando y hay gente que es muy capaz. Yo conozco un arqueólogo que mis respetos para él, hace unos hermosos trabajos de dibujo de todas sus excavaciones. El compañero no sabe utilizar programas de dibujo.
todos sus buenos dibujos los hace con el programa básico de la computadora. Hace unos excelentes dibujos en PenBrush. De hecho, yo he querido en varias ocasiones decirle, oye, enséñame cómo los haces. Dice, no, te estás burlando de mí. No, no me burlo, pero para eso se requiere una capacidad. De hecho, cuando tenemos limitantes, nos vemos en la necesidad de, con lo esencial, con lo básico que tenemos, desarrollar estrategias para poder cumplir con nuestro trabajo. Y pues bueno, así se hace. El muchacho tuvo que desarrollar habilidades, obviamente a través de mucha práctica, de utilizar el PenBrush, y en eso hace sus dibujos. Yo batallo un poquito con mis dibujos en Photoshop, y él en PenBrush, pues digamos que puede hacer unos dibujos casi a la par de los míos, muy, muy buenos. Entonces es cuestión de valorar. Tengo datos. ¿Cómo los voy a explotar? ¿Con mis recursos limitados o con los recursos que la tecnología que tiene? Pero la base, indudablemente, de lo que se parte es de la información en bruto, los datos en bruto. Ahí están capturados digitalmente, están en fotografías, están a través de una nube de datos o de información, están por escrito. ¿Cómo los voy a maximizar? Pues depende de las habilidades de cada persona y de los recursos, sobre todo, que tenga a la mano. Creo eso yo. Sí, es un volado también, como dices, si te roban el equipo, se te cae el celular al agua, lo pisa un caballo, entonces ya te quedaste sin información. Claro, de hecho, en otro lugar, cuando estuve trabajando en Campeche con el arqueólogo Raúl González, imagínate, para llegar al sitio teníamos que atravesar el río Candelaria, 30 metros de largo, y para regresar al campamento, que era una chocita, volver a atravesar el río. Si por algo se volteaba el cayuco, ¿qué salvaba? Mi mochila con mis cámaras, con mi libreta de campo, o la vida de quien me iban acompañando, porque no sabían, yo era el único que sabía nadar, salvo el conductor de la canoa que iba todavía con un bejuco, no era de motor la lancha, era con garrocha, entonces con eso iba impulsado. Él sabía nadar, pero mis otros 3 compañeros no sabían nadar, entonces si se llegaba a voltear la lancha, ¿quién salvaba? Indudablemente en otras circunstancias también estamos en lugares muy húmedos y nos comienza a llover, ¿y qué haces? Se te humedece el papel, las cartas topográficas, igual son parte de los riesgos que corre uno, que se te moje, que los dejes a veces también mal guardados en la selva palencana, y la misma humedad, aunque esté guardadito, la humedad comienza a degradar el papel. Por ahí tengo algunos dibujos donde que hice en campo en papel milimétrico, quedaron guardados, y cuando los abro, hongos, y pues a sacarlos al sol, y aquí viene un inconveniente. Es un archivo ya que queda en papel y se queda hongueado. Cuando el papel tiene hongos, difícilmente se puede limpiar, y eso conlleva un riesgo para quien lo está manipulando si no está correctamente desinfectado. No se le quitan los hongos, puedes desinfectarlo, pero el hongo queda ahí muertito y ya no puedes quitarle esa mancha. Y si está sobre un escrito, pues se perdió la información. Sí, o que la misma humedad afecte las cámaras, ya no puedes tomar nada. Yo no sé si como arqueólogos llevan una clase de pintura o de dibujo, o llevaban como materia. Dependiendo las escuelas donde uno estudia, hay varias diversas de antropología y de arqueología. Algunos las llevan como materias obligatorias, otros como materias optativas. En lo personal, yo tomé clases de dibujo, de fotografía y video extemporáneas. Si bien estaban como optativas cuando yo estaba cursando la materia, valoré y me di cuenta que pues me iban a ser necesarias en la carrera, en mi profesión. Una vez que terminé mis materias, entré de oyente a clases de dibujo y de fotografía, precisamente para aprender, porque ya me di cuenta demasiado tarde que era pésimo dibujante, y dije, pues a tomar clases de oyente.
y mejoraron un poco mis dibujos, digo un poquito, ¿no? Digo, el maestro Piñachán, un muy buen dibujante, a pesar de eso y con todo, en algún momento él llegaba a contratar dibujantes para que sus dibujos los pasaran en limpio. Y llegaba el dibujante y aquí está pues el dibujo que me encargó, doctor. Agarraba, se ponía a analizarlo, no, está mal. Si uno, desde nuestra ignorancia, veíamos el dibujo, lo veíamos, lo podíamos apreciar muy bien, pero llegaba el maestro Piñachán, lo veía, no, está mal, este tipo de línea no tiene que ser aquí, más grueso, más punteado, ashúralo de esta manera, rellénalo con este tipo de sombreado muy detallista, y eso repercute en la calidad de sus dibujos, que a veces mucha de esta calidad se pierde en las imágenes que vemos en los libros. Si bien no se puede valorar el detalle, el maestro le ponía detalle a estos dibujos que a veces eran dibujos de 1 metro y decía, no, esta línea está mal, bórrale, quítale, ponle este tipo de ashurado, este tipo de punteado no. Y tenía a veces los dibujantes tenían que repetir los dibujos de 1 metro de alto. Y pues bueno, era parte del trabajo y de las exigencias. Yo creo que la ventaja de ser casi aprendiz de todo y maestro de nada, este conocimiento que tienes atrás para aplicarlo a la tecnología. A veces falla, a veces nos falla y tienes que suplir e ingeniártelas para hacer otro tipo de registro. Si de repente el dron te falla, ¿qué utilizas? Para tomar fotografías totalmente verticales de un entierro, de una tumba, pues a veces uno se auxilia, uno mismo se para y coloca la fotografía, pero salen nuestros pies o determinado tipo de fotografía. ¿Cómo suples esa estrategia? Pues utilizas un bastón, un monopié o el tripié, pero si de repente la fotografía o lo que vas a fotografiar y quieres una fotografía de planta y no tienes un dron, pues te consigues una garrocha, una rama muy larga de unos 6 metros de largo y le amarras lo que le puedes y le vas calculando y tienes que aprender a utilizar el timer, el autofoco o la dejas ya programada para que el enfoque no te vaya a fallar a la distancia y uno está sosteniendo la cámara ya con este acoplamiento de vara y de monopié, esperando a los 10 o 15 segundos para que se autodispare la cámara fotográfica. Entonces son varias cosas que tienes que ir aprendiendo y que cuando no tienes tecnología, tienes que suplir estas carencias. Claro, de todos modos. Y Sí. a pesar, no sé, por ejemplo, si Schliemann hubiera sido más feliz, si hubiera tenido un dron o hubiera tenido un geoposicionador. Bueno, pues depende. Por lo general, digo, yo hasta la fecha sigo utilizando mi GPS viejito. Le tengo mucha confianza porque obviamente sé manejarlo al derecho y al revés. He utilizado los nuevos cuando he llevado estudiantes a campo, les enseño a utilizarlos, pero cuando es una cuestión de recorrido, aunque ya me he perdido con mi GPS, luego así pasa, se medio nortea el aparato, le tengo más confianza a ese y me he perdido menos que con los aparatos nuevos. Entonces, si alguien me dijera, oye, tienes dinero, te doy dinero y te puedes comprar con ese un GPS nuevo y a colores, digo, ¿yo para qué quiero un GPS a colores? ¿Para qué quiero un GPS nuevo si con el mío puedo hacerlo? Sé cómo hacerlo. Preferiría yo invertirlo, ese dinero, en otros aspectos que puedan servir, ¿no? Por ejemplo, ya se pueden mandar a hacer unos lectores láser y se modifica el software y aparte de la distancia te puede capturar ya los ángulos de inclinación. Eso a mí me haría más feliz, por lo menos, que un GPS nuevo. Aproximadamente uno de estos tipos, estos distanciómetros modificados, pueden valer como unos 20,000 pesos. Y son sencillitos, son sencillos, nada más se adapta, se carga el software, pero eso a mí me haría muy feliz.
O un teodolito, un tránsito láser también, eso pudiera ser muy útil. Claro que, por ejemplo, con un dron te suple muchas cosas porque aquí viene el chiste. De nada sirve tener una tecnología si no la sabes aprovechar. Entonces, con un dron, pues ya puedes hacer vuelos y puedes hacer una topografía utilizando reconstrucciones de fotografía digital aérea, que es la que emplea el dron. Entonces ya puedes hacer fotorestituciones, ya puedes sacar tus propios planos. Igual tengo yo las nociones, he visto cómo se hace, no lo he hecho, pero sé cómo se puede hacer y en el mejor de los casos, pues digamos que sabría a quién hablarle para que me hiciera el favor de auxiliarme, pero ya comprar uno de estos equipos y tenerlo ahí parado porque ahorita no lo utilizo mucho, pues también hay que valorar eso. ¿Para qué compraría yo un dron de 50,000 pesos si no lo voy a estar explotando debidamente? Lo voy a tener ahí almacenado. Claro, sí, de alguna manera esto hace que uno tenga un poquito de más respeto por los arqueólogos anteriores. O sea, no, lo que pasa es que ahora los arqueólogos se apoyan, como lo estás mencionando, con la tecnología que va saliendo y que van adaptando para su profesión. Eh, por ejemplo, Howard Carter, que ya mencionaste, el descubridor de la tumba de Tutankamón, vimos parte de su diario y hace un Anubis precioso. Dentro de su mismo diario, claro, obviamente que el registro fotográfico que afortunadamente ya existía, eh, toma menos tiempo que hacer dibujos, ¿no? Como decías del maestro Piñachán, él regresaba el dibujo hasta que no estuviera como él aparentemente lo había visto, ¿no? Por decirlo así, con sus ojos, Claro, y aún así sabemos que el cerebro registra lo que quiere registrar a través del ojo. también. Sí, Sí, no sé, por ejemplo, en este tipo de casos, si en lo personal me tocara un tipo de descubrimiento fastuoso, y esto de fastuoso, entre comillas, porque va de fastuoso a fastuoso. Yo he tenido la oportunidad yo soy espeleólogo también, hago espeleoarqueología. Una de mis ilusiones es encontrarme una cueva donde haya osarios. He estado ya en una, pero no la encontré yo, entonces eso es lo que me gustaría encontrarme, una cueva con eh, otro tipo de contenidos rituales. He estado en otro tipo de cuevas con depósitos masivos de cerámica, como no tienes idea, pero es puras ollitas o cajetes. Si yo me encontrara una cueva con un depósito de entierros y con sus ofrendas y tuviera la cantidad necesaria, obviamente aparte del registro fotográfico, quizás yo una de las cosas que utilizaría sería un escáner láser para escanear casi la mayoría de objetos que se pudieran de forma tridimensional. Entonces, digamos que eso es lo que me gustaría, un escáner láser tridimensional. Y pues bueno, pues también es cuestión de gustos, ¿no? Digamos, pues de aspectos fotográficos, indudablemente un par de cámaras, de buenas cámaras a gran formato para tomar fotografías tipo estereopares y poder hacer una también reconstrucciones tridimensionales. Pero ya con un escáner láser, eso es algo de lo que me llamaría la atención si me tocara un tipo de estos de descubrimientos, ¿no? Desde aproximadamente los años 70, años 80, se utilizan técnicas en México, En México ya técnicas electromagnéticas enfocadas a la arqueología para valorar algunos aspectos en el subsuelo. Estaba obviamente en ese momento desarrollándose, se tenían que hacer estudios. En la actualidad ya es muy utilizado esta tecnología de georradar, de análisis de conductividad eléctrica. Son varios los que se tienen que emplear para valorar
cómo está el subsuelo. Dependiendo la intensidad, hay algunos aparatos un poquito, las antenas sobre todo, hay antenas más potentes que son más caras, hay algunas que llegan a tener una penetración de hasta 20 metros y obviamente eso es más caro, pero por lo menos en labores arqueológicas, pues a lo mucho unos 5 metros, necesitamos antenas que penetren de profundidad 5 metros, un poco más baratas, no son tan accesibles, pero son más baratas que una de 20 metros más potente, y eso ya se hacen en muchísimos trabajos. El arqueólogo Agustín Ortiz del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM es el que ha trabajado en diversos sitios arqueológicos, no solo del país, sino de otras partes del mundo, haciendo este tipo de trabajos para valorar qué es lo que hay en el suelo abajo de algunos contextos arqueológicos y ver, hacer recomendaciones dónde excavar para encontrar algunas anomalías y ver a qué corresponden estas anomalías, qué tipo de registros arqueológicos. Obviamente es una persona con muchísimos años de experiencia, sabe leer las lecturas porque lo que te dan estos aparatos son pues como casi como una puras líneas delgaditas, muy intensas, entonces hay que saber leer estos patrones de líneas. Obviamente él ya sabe, y pues bueno, la experiencia de los años lo ha hecho una persona muy docta en este aspecto y es muy requerido en otros lugares, digo, no solo en México, sino en el país. En Templo Mayor, cuando se descubrió este último monolito, antes de excavarlo, bueno, se lo encontraron, pero antes de seguir excavando, él hizo estos análisis para ver qué es lo que había abajo de este gran monolito. Y pues había en efecto una anomalía, algunas lecturas sospechaban o apuntaban a como que había algo parecido a una tumba, no fue una tumba, y pues bueno, correspondió a otro tipo de elemento arquitectónico, pero estaba donde el aparato había señalado. Sí, hubo correspondencia con esa información. ¿Cómo se interpretan los datos? Ese es otro punto. Aquí el aparato está detectando una anomalía. Tiene parecido a lo que podría ser una tumba. No quiere decir que sea una tumba, tiene cierto parecido. Entonces, se excavó, se retiró la lápida, se excava y correspondió a otros elementos arquitectónicos que no fueron tumbas, porque a veces algunos elementos rituales se acomodan de tal manera y pues después a la hora de leerlos desde arriba, pues te dan otro tipo de lectura, ¿no? Cuando está enterrado. Sí, no está supliendo, o sea, está dando el dato, pero no está supliendo la interpretación que ya Claro, está en la excavación, finalmente, ¿no? así es. Es un poco como hacer astronomía con un telescopio y hacer radioastronomía. En efecto, sí, sí. Digamos que la arqueología es una disciplina que se ayuda de otras técnicas, de otras disciplinas, a final de cuentas. Aquí la problemática es que a veces uno no está empapado de todo ese tipo de información que se emplean en otras disciplinas, pero cuando las conoce, las comienza a aplicar a la arqueología, las toma prestadas, a veces las adopta y las adecúa a las necesidades arqueológicas, como es el caso de la prospección electromagnética, que esto se hacía a principios del siglo pasado, pero después se comienza a aplicar a la arqueología en Europa, Estados Unidos, por ahí de los años 50, después se viene aplicando aquí en México a finales de los 70 y llegó para quedarse y aún aumentado los sitios donde cada vez se aplica más esta tecnología. Bueno, pues Enrique, te agradecemos mucho todas estas explicaciones maravillosas que nos das del mundo de la arqueología y cómo se recuperan los datos y cómo se asientan estos datos y se utilizan. Finalmente, Claro, la arqueología siempre es un mundo apasionante y, y pues aquí en Adavi estamos muy gustosos de haberte escuchado y de ver cómo es
que los arqueólogos desde toda la vida, desde toda la existencia de esta profesión, han rescatado los datos y también los no arqueólogos, ¿no? De hecho, yo considero que en este campo hay dos tipos de arqueólogos y yo creo que es bastante válido y debería ser respetable, pero algunos colegas no lo ven así. Hay compañeros que son muy buenos recuperando datos, son muy buenos, llegan a hacer un trabajo minucioso de una excelente calidad y ahí está el éxito de un proyecto que supo contar con una persona que supo hacer una buena excavación, una excavación muy minuciosa y detallada, y estuvo recuperando información. Y se puede complementar también con un buen dibujo. Y están, por otro lado, los compañeros que saben analizar todos esos datos. Entonces, a veces un arqueólogo sí tiene que hacer muchos malabares y se esfuerza, pero yo creo que un buen proyecto debe de tener este tipo de gente, la que sepa recuperar los datos a través de un buen registro y el otro compañero que sepa analizarlos. Ambos se deberían de complementar de una forma maravillosa, que no están peleados y hay que reconocer, uno tiene actitudes para muchas cosas, pero también tenemos carencias, somos humanos. Digo, a mí no me gusta el dibujo, pero tuve que aprender a dibujar por lo menos los datos que a mí me interesaban. Entonces yo puedo dibujarte una planta, pero si la ves, tiene los datos mínimos, no tendrá un sombreado, no tendrá un aspecto tridimensional, ahí sí no sé, pero los datos ahí están. Vendrá otro dibujante o vendrá alguien y me diga, préstame tus dibujos, se los doy a un dibujante y el dibujante las hará bonitas. Y pues bueno, qué bueno que sirvió esta información. Entonces yo creo que lo que hay que ir en este camino es aprender y a reconocer muchas técnicas. A lo mejor no todas las sé hacer, pero sé lo que se tiene que hacer. Conozco a las personas que saben hacerlo y comienzo a delegar, comienzo a derivar actividades. Tú que sabes dibujar, dibuja. Los proyectos en la mayoría de los casos están limitados y como había comentado, uno a veces tiene que ser el dibujante, el topógrafo, el fotógrafo, el administrador, el capataz. Y pues bueno, hay que hacer muchas cosas. Es muy bonito saber porque te da una visión muy amplia del panorama y pues a veces en determinadas condiciones uno ya tiene que comenzar a aprender a delegar actividades cuando se puede y ser consciente de eso, cuáles son tus limitantes, cuál es tu potencial, qué cosa, aunque puedes, sabes hacer o debes hacer y qué cosas no. Y mediar no tiene absolutamente nada de malo. En la manera que uno reconozca su potencial, pues también es fuerte. Porque dice uno, bueno, yo no sé fotografiar, pero contrato a un arqueólogo que aparte de excavar, sí lo sabe y tienes ahí. A veces te digo, es limitado, no puedes contratar un fotógrafo o un dibujante. Otros proyectos se dan ese lujo, pero pues a veces no se puede, entonces hay que valorar qué cosas puede hacer uno, qué cosas no, y el registro, que sea un registro decente, aceptable, para que después quizás venga otra gente y lo interprete. Y ahí está la información. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por esta plática que nos has dado y esperamos tenerte en otra ocasión. Tus pláticas siempre son muy taquilleras. Muchas gracias. Fabiola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Davi, a nuestro público oyente también. Muchísimas gracias. Si alguien tiene algunas otras dudas o comentario, puede escribirlo y me daré tiempo de leer los mensajes y obviamente también de responderlos. Muchísimas gracias y muy a la orden. Gracias.